Guardó la foto en el cajón de la mesilla de noche la noche antes del juicio. No la tiró, no la escondió. La puso en el cajón con el mismo cuidado con que se guardan las cosas que duelen demasiado para mirarlas y demasiado para perderlas. Era una foto de los dos en la playa. Cristóbal tendría 5 o 6 años. Aurelio lo llevaba a hombros y los dos miraban al mar. El niño tenía los brazos abiertos como si estuviera volando. Aurelio Vidal Serrano guardó esa foto la noche antes de sentarse frente a un jurado a explicar por qué había matado al hombre que era ese niño. Para entender lo que ocurrió en esa sala durante 8 días de juicio, y por qué 9 personas de a pie, que no tenían ninguna razón para absolver a un hombre que había matado a su hijo con plena conciencia de lo que hacía, decidieron absolverle, hay que entender 2 historias al mismo tiempo. La historia del padre que fue Aurelio antes, y la historia del hombre que tuvo que ser Aurelio después, porque son 2 hombres distintos que comparten el mismo cuerpo, el mismo nombre, el mismo expediente. Y la distancia entre los dos la marcó una sola noche, una sola decisión, y una sola víctima que tenía 8 años y que se llamaba Alba y que era su nieta. Aurelio Vidal Serrano nació en 1956 en un pueblo de la provincia de Salamanca que tenía entonces 3.000 habitantes y tiene ahora menos de 800. Su padre era veterinario de zona rural, de los que recorrían los pueblos de la comarca en un coche que era también su despacho ambulante. Su madre había estudiado magisterio y daba clase en la escuela del pueblo. Eran una familia de esas que en la España de los 60 tenían el privilegio de la educación sin el privilegio del dinero. Privilegio más raro y más valioso. Aurelio creció entre libros, no porque se lo impusieran, sino porque en una casa con 2 maestros, los libros son el mobiliario natural del espacio. La conversación en la mesa de la cena era sobre lo que se había leído, sobre lo que pasaba en el mundo, sobre la responsabilidad de entender las cosas antes de hablar de ellas. Era un ambiente que formaba personas que pensaban antes de actuar, personas para las que la reflexión no era un lujo, sino un hábito tan arraigado como respirar. Estudió filología hispánica en Salamanca. Vivió en la ciudad lo que vivían todos los estudiantes de provincia que llegaban a la universidad con el asombro específico de quien viene de un lugar pequeño y descubre que el mundo es mucho más grande y más complicado de lo que el pueblo había sugerido. Fue un buen estudiante, no por competitividad, sino por curiosidad genuina. Fue el tipo de persona que lee las bibliografías completas, que va a las conferencias que no son obligatorias, que escribe más de lo que le piden porque le resulta imposible cortar el pensamiento antes de que se haya completado. A los 26 años aprobó las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria. Le dieron plaza en un instituto de Salamanca ciudad. Allí pasó los siguientes 34 años. 34 años dando clase de literatura española a adolescentes que a veces querían aprender y a veces solo querían que la hora terminara. Aurelio Vidal era de los profesores que convertían a los primeros en más y reducían a los segundos. No porque dominara ninguna técnica pedagógica especial, sino porque le importaba. Porque cuando hablaba de un texto, hablaba de él como si fuera importante entenderlo de verdad. Y esa convicción se transmite, y cuando se transmite produce algo en la gente joven que ningún método puede producir artificialmente. Sus alumnos lo recordaban. Los que volvieron al instituto años después a buscarlo, los que le mandaron mensajes cuando se enteraron de lo que pasó, los que declararon en su favor durante el proceso, aunque nadie se lo pidió, todos decían variaciones de lo mismo, que Aurelio Vidal era el profesor que les había enseñado que pensar era una forma de vivir y no solo de estudiar, que les había enseñado que la ambigüedad no era debilidad, sino honestidad, que les había enseñado que las cosas difíciles de entender merecen más esfuerzo, no menos. A los 29 años se casó con Elena Marcos Fuentes. Elena era enfermera en el hospital universitario. Era una mujer de risa frecuente y criterio firme, de esas personas que en una sala llena hacen que todo el mundo se sienta un poco más en su sitio. Se querían de una forma que sus amigos describían siempre como lo mismo, que se notaba, no en los gestos grandiosos, en los pequeños, en la forma en que Aurelio le cedía la conversación cuando Elena tenía más que decir, en la forma en que Elena lo miraba cuando él decía algo que le parecía importante, en los 31 años que estuvieron juntos y en los que, según todos los que los conocieron, nunca fueron la pareja que se volvió cómoda de una forma que los vaciara.
Cristóbal nació en 1982. Fue hijo único, no por elección deliberada, sino porque el segundo embarazo de Elena se interrumpió en el 5.º mes, y ambos tomaron la decisión no hablada de no intentarlo de nuevo. Cristóbal fue, por tanto, el hijo único de dos personas que lo amaron con todo lo que tenían, que lo educaron con los mismos principios que los habían formado a ellos, que pusieron en él la atención sostenida que solo pueden poner los padres que tienen un solo hijo y que están presentes de verdad. Y eso fue exactamente lo que hizo tan difícil de entender, durante años, lo que Cristóbal era. Hay padres que cuando miran hacia atrás, identifican el momento, un punto específico en la infancia o la adolescencia de su hijo, donde algo cambió, donde apareció algo que no estaba antes, donde la brújula del niño que conocían empezó a apuntar en una dirección que no reconocían. Hay padres que señalan ese momento y dicen, ahí empezó. Aurelio no puede hacer eso. Lo ha intentado. Durante los primeros años, cuando la realidad de lo que era su hijo fue haciéndose imposible de ignorar, pasó noches enteras revisando la memoria, buscando el momento, tratando de encontrar el origen de algo para lo que no tenía categoría. No lo encontró, no porque no existiera, sino porque algunos orígenes están tan adentro, son tan anteriores a cualquier momento que un padre pueda observar, que buscarlos en la superficie de los recuerdos es buscar en el lugar equivocado. Cristóbal fue un niño normal en todo lo observable. Buen estudiante, no sobresaliente. Con amigos, no muchos pero sí estables. Aficionado al fútbol con la devoción ordinaria de los niños de su generación. Respetuoso en casa, cariñoso con sus padres, cercano a su madre de una forma que Elena describía como el tipo de vínculo que a los madres les cuesta admitir que necesitan. No daba problemas que se vieran. No había señales que hubieran encendido ninguna alarma. Lo que había, que Aurelio entendería mucho más tarde, no estaba en lo que Cristóbal hacía. Estaba en algo más difícil de describir, en una cierta cualidad de su atención hacia determinadas personas, en la forma en que miraba a los niños más pequeños que él, no de forma obvia, no de forma que se pudiera señalar, sino con una fijación que tenía algo de escrutinio, algo de evaluación, que una persona que supiera lo que buscar podría haber reconocido, que Aurelio y Elena no supieron. Nadie los había preparado para saber. Cristóbal tenía 17 años la primera vez que algo ocurrió, o la primera vez que se supo que algo ocurría. Fue una denuncia de los padres de un niño de 8 años del barrio. Una denuncia que describía lo que su hijo les había contado, que Cristóbal, que hacía de canguro ocasional, le había hecho cosas. El niño usó las palabras que los niños usan cuando no tienen las palabras adultas para lo que les ha pasado. Las palabras eran suficientemente claras para los padres. Los padres fueron a la policía. Aurelio lo supo esa noche. No porque la policía hubiera ido todavía, sino porque la madre del niño llamó directamente a Elena antes de ir. Lo llamó con la rabia de alguien que necesita que el padre lo sepa de su propia voz, antes que de cualquier otra fuente. Elena cogió el teléfono. Escuchó. Y cuando colgó, la cara que tenía era una que Aurelio no le había visto nunca. No de miedo, de un reconocimiento que todavía no tenía nombre pero que ya era irreversible. Lo que siguió fue lo que sigue en estos casos, cuando el acusado es menor de edad y la denuncia no tiene más prueba que el testimonio del niño. Una instrucción lenta, una evaluación forense del menor que ratificó la denuncia, y un proceso que concluyó con Cristóbal en un programa de intervención terapéutica para menores con conductas de riesgo sexual y sin condena penal firme, porque era menor de edad, y el sistema de justicia juvenil tenía sus propios tiempos y sus propios criterios. Aurelio y Elena asistieron a las sesiones que el sistema les pidió que asistieran. Escucharon a los psicólogos, entendieron lo que les explicaron sobre el tratamiento, sobre la intervención temprana, sobre las posibilidades de que el trabajo terapéutico produjera los resultados que el sistema esperaba que produjera. Creyeron lo que creyeron porque necesitaban creer algo. Porque cuando el sistema en el que confías te dice que hay un proceso que puede cambiar las cosas, y cuando la alternativa es aceptar que tu hijo de 17 años es algo que no sabes cómo sostener, crees en el proceso. Lo creyeron durante años. Cristóbal cumplió 18 años, luego 22, luego 25. En ese periodo no hubo denuncias, no hubo nuevas investigaciones. El psicólogo que lo había tratado
Cerró el expediente con una valoración que hablaba de progreso significativo, de conciencia de la problemática, de herramientas adquiridas. Aurelio lo leyó varias veces. Se quedó con las palabras que quería quedarse y no prestó demasiada atención a las que el psicólogo también había incluido. Que el riesgo de reincidencia en perfiles como el de Cristóbal nunca era cero. Que la intervención terapéutica reducía el riesgo pero no lo eliminaba. Que el seguimiento a largo plazo era fundamental. El seguimiento a largo plazo no continuó. El sistema de intervención juvenil cierra expedientes cuando los sujetos llegan a la mayoría de edad. Lo que ocurre después depende de si vuelve a haber denuncia. Si no la hay, el expediente duerme. Cristóbal vivió una vida que desde fuera era perfectamente normal. Estudió administración de empresas en Salamanca, no con brillantez, pero sí con suficiencia. Encontró trabajo en una empresa de gestión de fincas. A los 27 años conoció a una mujer, Beatriz, que Aurelio y Elena conocieron con la cautela específica de padres que saben algo que no han dicho y que se preguntan siempre si deberían decir. Nunca lo dijeron. Esa decisión de silencio pesa en Aurelio todavía hoy, más que cualquier otra decisión que tomó en su vida, incluida la última. Cristóbal y Beatriz se casaron. Alba nació cuando Cristóbal tenía 33 años. Alba. Hay momentos en que Aurelio habla de su nieta con la voz que tienen las personas que han organizado todo el dolor de su vida alrededor de una persona, como si el centro de gravedad de lo que siente fuera ese nombre. Todo lo demás orbita alrededor de ese nombre, incluido lo que hizo. El segundo año de vida de Alba fue cuando Beatriz empezó a notar cosas. No fue un momento dramático. No fue una escena que ella pudiera describir después con precisión como el momento en que lo supo. Fue una acumulación. La forma en que Cristóbal miraba a la niña cuando pensaba que Beatriz no estaba mirando. La insistencia en quedarse solo con ella cuando no había razón particular para ello. Los días que la niña volvía de haber estado con su padre, con un silencio que Beatriz describía como diferente al silencio normal de una niña pequeña que necesita descansar. Diferente de una forma que no sabía nombrar, pero que su cuerpo reconocía antes que su cabeza. Lo negó durante meses, porque negar es la primera respuesta de la mente ante algo que no puede integrarse sin destruirlo todo. Negar es el mecanismo de supervivencia del amor, cuando el amor y la verdad entran en colisión, y el amor todavía no ha perdido suficiente terreno. Pero los cuerpos de los niños no mienten. Y el cuerpo de Alba fue hablando, con el lenguaje físico que usan los cuerpos de los niños, que no tienen palabras para lo que les pasa, de una forma que Beatriz, que era enfermera pediátrica, no pudo seguir ignorando más allá de cierto punto. Lo llevó al pediatra. El pediatra derivó a la unidad de protección de menores. La unidad de protección de menores hizo la evaluación. Y lo que la evaluación determinó, con la certeza metodológica de los protocolos que existen precisamente para que la certeza no dependa de la interpretación subjetiva de nadie, fue que Alba, con 4 años, había sufrido abuso sexual crónico. Beatriz lo supo en una sala pequeña con una psicóloga y una trabajadora social, y las paredes de color salmón desteñido que tienen esas salas. Lo supo y no lloró en ese momento. Lloró más tarde, sola, en el coche del aparcamiento del centro, durante 40 minutos que no recuerda con claridad. Luego llamó a su madre. Luego llamó a la policía. Luego llamó a Aurelio. Aquí se detienen los dos tiempos, porque este es el momento donde converge todo. El padre que Aurelio fue durante 40 años, el maestro que enseñó a pensar antes de actuar, el hombre que guardó la foto de su hijo con 5 años en el cajón de la mesilla, porque el amor no desaparece, aunque lo que amabas ya no exista tal y como lo conociste. Ese hombre recibió esa llamada una tarde de martes en el comedor de su casa y escuchó lo que Beatriz le decía, y se quedó en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió. Y al terminar ese silencio, Aurelio Vidal Serrano no era exactamente el mismo hombre que había descolgado el teléfono. No en ese momento. No todavía. La transformación no fue instantánea. Fue un proceso que duró meses y que tuvo sus propias etapas. Pero algo en él cambió en ese silencio. Algo que él mismo describiría después en el juicio, con una imagen que se quedó en la memoria de todos los que la escucharon. Dijo que fue como escuchar que la estructura de un edificio que has habitado toda tu vida está fallando por los cimientos. No que el edificio se derrumba de golpe, sino que comprendes que lo que te ha sostenido siempre es lo que ahora está cediendo, y que ya no hay forma de ignorar ese sonido, por mucho que lo hayas ignorado antes.
La investigación avanzó. La denuncia de Beatriz, respaldada por el informe forense de la Unidad de Protección de Menores, era sólida. Había suficiente base para la detención de Cristóbal. Fue detenido una semana después de la denuncia. Aurelio lo supo esa tarde. No fue a la comisaría. Se quedó en casa. Elena, que llevaba semanas en un estado que los médicos llamarían después shock emocional diferido, y que ella vivía como la incapacidad de conectar lo que sabía con lo que sentía, lo miraba desde el otro lado del comedor con la misma pregunta que él tenía, y que ninguno de los dos tenía respuesta para. Lo que siguió fue la instrucción. Cristóbal fue puesto en libertad provisional mientras duraba el proceso. Había una orden de alejamiento de Beatriz y de Alba. Había condiciones que el sistema le imponía y que el sistema confiaba en que se cumplieran. Fue durante esa fase cuando Aurelio buscó el expediente de la primera denuncia. No fue fácil. Él no tenía acceso legal a ese expediente, pero conocía gente. 34 años en la misma ciudad, en el mismo instituto, producen redes de conocidos que atraviesan muchos estratos. Alguien que había sido su alumno trabajaba en el juzgado. No le pasó el expediente directamente, pero le confirmó lo que Aurelio ya intuía, que había un antecedente, que el niño de cuando Cristóbal tenía 17 años no había sido el único, que en el intervalo de los años que Aurelio y Elena habían creído que todo iba bien, había habido al menos otro caso denunciado que no había prosperado por razones que el sistema tenía sus propias palabras para describir y que en la práctica significaban que Cristóbal había vuelto a quedar libre. Aurelio no compartió eso con Elena, tampoco con nadie más. Lo guardó y lo sumó a todo lo demás que ya guardaba. El proceso penal por el abuso de Alba tardó 16 meses en llegar a la fase oral. 16 meses en los que Cristóbal vivía en un apartamento de alquiler en Salamanca, con las condiciones de la libertad provisional. Asistía a sus citas con el trabajador social asignado y formalmente cumplía con todo lo que el sistema le pedía. 16 meses en los que Aurelio no habló con su hijo. La última vez que lo vio en persona fue el día antes de que Beatriz llamara. Habían comido juntos en casa de Aurelio. Cristóbal había traído vino. Habían hablado de cosas normales. Aurelio había pensado, esa tarde, que era un buen domingo. Ese recuerdo lo visita todavía. El juicio oral comenzó en octubre. Duró 9 días. La evidencia era sólida. El informe forense, los testimonios de los especialistas en protección de menores, la declaración de Beatriz, el testimonio de la propia Alba a través del protocolo de exploración específico para menores víctimas. Todo apuntaba en la misma dirección con la coherencia que se necesita para que un tribunal no tenga margen de duda razonable. No había margen de duda razonable. Y sin embargo, al 9º día, cuando el tribunal dictó sentencia, la condena fue de 4 años. 4 años por abuso sexual a menor en la modalidad de agresión continuada. 4 años con la posibilidad de suspensión de la pena si Cristóbal cumplía determinadas condiciones. Tratamiento psicológico especializado, programa de intervención con agresores sexuales, prohibición de contacto con menores, seguimiento periódico. El fiscal había pedido 12. El tribunal había considerado suficiente fundamentar en 4 por razones que el texto de la sentencia detallaba en 30 páginas de considerandos jurídicos perfectamente redactados y perfectamente vacíos de lo que importaba. Beatriz lloró en los pasillos del juzgado. Aurelio estaba allí. La abrazó. No dijo nada porque no había nada que decir que no fuera peor que el silencio. Elena no había podido venir. Llevaba semanas con una depresión que los médicos trataban con fármacos y que ella experimentaba como la incapacidad de levantarse de la cama más de 3 horas al día. Cuando Aurelio llegó a casa esa tarde y le contó la sentencia, Elena asintió, solo asintió, como si la confirmación de lo que ya esperaba fuera simplemente el siguiente paso de algo que ya había procesado en su interior. Aurelio durmió esa noche 3 horas. La suspensión de la pena se concedió 4 meses después. Cristóbal no entró en prisión. Comenzó el programa de tratamiento. Se presentaba a las citas. El sistema de seguimiento registraba el cumplimiento formal de las condiciones. Lo que el sistema de seguimiento no podía registrar era lo que ocurría en el tiempo entre citas. Lo que Cristóbal hacía o no hacía o pensaba o planeaba entre una sesión de tratamiento y la siguiente. El sistema funciona con verificaciones periódicas. En los intervalos entre verificaciones, el sistema confía. Y esa confianza es necesaria para que el sistema funcione.
pero esa necesidad no la hace menos peligrosa en ciertos casos. Aurelio no confiaba. Llevaba meses sin confiar. Y esa desconfianza no era irracional. No era el instinto de un padre que no podía aceptar la realidad de lo que era su hijo. Era la conclusión de un hombre que había leído todo lo que había podido leer sobre el perfil de agresores sexuales a menores, sobre las tasas de reincidencia, sobre la eficacia real de los programas de tratamiento, sobre la diferencia entre el cumplimiento formal de un programa y la modificación real de los mecanismos que producen la conducta. Era la conclusión de alguien que entendía los matices de los textos que había leído, no como académico, sino como lector formado que sabe cuándo un estudio dice lo que dice y cuándo los titulares interpretan lo que no dice. Lo que los estudios decían, con la honestidad que la ciencia tiene cuando se lee completa, y no solo el resumen, era esto: el tratamiento funciona en algunos casos, en otros no, y la identificación de en cuáles funciona de verdad y en cuáles solo produce el comportamiento superficial correcto, que el sistema interpreta como progreso, es una de las limitaciones más honestas de la psicología clínica en este campo. Aurelio sabía a qué categoría pertenecía su hijo, no como opinión, como conclusión. Aquí, antes de continuar, vale la pena detenerse en algo que este canal no puede evitar formular. Aurelio Vidal era un hombre de 67 años que había dedicado 34 de ellos a enseñar a jóvenes que el pensamiento riguroso es lo que nos separa de la arbitrariedad. Un hombre que creía en las instituciones, en el Estado de Derecho, en los procesos que existen para que las decisiones importantes no las tome una sola persona movida por lo que siente, sino el conjunto de personas y criterios que llamamos sistema. Ese hombre, ese exactamente, llegó a un punto en que decidió que el sistema había terminado de hacer lo que podía hacer y que lo que quedaba fuera de lo que el sistema podía hacer era su responsabilidad. No es una contradicción cómoda. No es el perfil del hombre que rechaza las instituciones. Es el perfil del hombre que las ha sostenido durante décadas y que llega al límite de lo que las instituciones pueden hacer por las personas más vulnerables. Ese límite existe. El sistema lo reconoce implícitamente cada vez que no puede evitar lo que ocurre entre verificaciones. Cada vez que la distancia entre el derecho reconocido y su ejercicio real produce una víctima que el sistema después documenta pero no pudo proteger. No es un argumento a favor de lo que Aurelio hizo. Es el contexto sin el que lo que hizo no puede entenderse de verdad. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia dice algo que no cabe en un minuto de noticias. Estas historias existen porque alguien tiene que contarlas con el tiempo que merecen. Si crees que deben ser escuchadas, suscríbete al canal. Seguimos. Elena murió en marzo del tercer año del proceso. No fue el colapso, fue el corazón. A los 64 años, sin antecedentes cardíacos relevantes, sin avisar más allá de lo que el cuerpo siempre avisa cuando está cediendo a una presión sostenida que no tiene descarga. Los médicos hablarían después del papel que el estrés crónico severo tiene en la función cardíaca. Hablarían de factores concomitantes y de vulnerabilidades preexistentes. Hablarían con el lenguaje de la medicina que atribuye causas a efectos con la precisión necesaria para los certificados. Aurelio sabía la causa real. No necesitaba un certificado. Elena Marcos Fuentes murió sin haber visto a su hijo en 2 años, sin haber podido integrar lo que su hijo era con lo que había amado en él, sin haber encontrado el modo de vivir con esas dos verdades simultáneas. No porque fuera débil, sino porque hay cargas que el cuerpo no puede sostener indefinidamente, aunque la voluntad lo intente. El corazón de Elena cedió primero. Aurelio la enterró en el cementerio de Salamanca donde estaban sus padres. Fue un entierro pequeño. Vinieron los amigos de toda la vida, los compañeros del hospital, algunos exalumnos de Aurelio. Cristóbal no vino, no porque le estuviera prohibido, sino porque Aurelio le había pedido que no viniera. Le había enviado un mensaje de texto 2 días antes. Solo eso, que no viniera al entierro de su madre. Cristóbal no respondió al mensaje. No vino al entierro. Esa noche, de vuelta en la casa que ya no era la misma casa, Aurelio se sentó en la silla de Elena, la que tenía frente a la ventana del salón desde donde ella miraba el jardín pequeño que habían hecho juntos a lo largo de los años, y estuvo sentado allí hasta las 4 de la mañana sin moverse, no llorando, no pensando en voz alta, solo presente en ese silencio que solo existe cuando la persona con quien has compartido todo durante 31 años ya no está en el edificio para llenarlo.
En ese silencio tomó una decisión, no de golpe, no como un disparo, como la conclusión de algo que llevaba tiempo construyéndose capa a capa, como el punto en que la suma de todo lo que sabe un hombre sobre una situación produce la única respuesta que le queda disponible, cuando todas las otras han sido agotadas. Lo que Aurelio hizo durante los 4 meses siguientes fue lo que hacen los hombres metódicos cuando han tomado una decisión de la que no van a desviarse: prepararse. No en el sentido del thriller de crímenes, no con conspiraciones, ni cuentas bancarias, ni identidades falsas, con la misma sencillez con que había preparado siempre todo lo que importaba en su vida. Ordenó sus asuntos, actualizó el testamento, habló con su notario sobre el apartamento y sobre lo que quería que ocurriera con sus cosas. No le dijo al notario por qué. El notario no preguntó. Habló con Beatriz, una sola vez, en persona, en el parque donde Beatriz llevaba a Alba los miércoles por la tarde. Se sentaron en un banco. Alba jugaba en los columpios. Aurelio la miró durante varios minutos sin decir nada. Beatriz tampoco dijo nada al principio. Cuando habló fue para preguntarle si estaba bien. Aurelio le dijo que no estaba bien y que no iba a estarlo. Le preguntó por Alba. Beatriz le contó que la terapia iba avanzando, que la niña tenía días mejores y días peores, que la psicóloga era buena, que Alba preguntaba por su abuelo, que le había dicho que pronto lo vería. Aurelio asintió, miró a su nieta en los columpios y dijo algo que Beatriz no entendió del todo ese día, pero que entendió completamente después. Le dijo: cuídala bien, cuídala mejor que yo cuidé al que era su padre. Beatriz lo miró. Iba a responder algo. Aurelio se levantó antes de que pudiera. Le apretó el hombro con la mano, de pie detrás del banco, y se fue. Cristóbal vivía en un apartamento en el barrio del Oeste, 3ª planta, sin ascensor. Aurelio había ido 2 veces en los meses previos a esa calle, sin entrar al edificio, sin hacer nada, solo para saber, para tener el conocimiento concreto de los horarios, de los movimientos, de los momentos en que estaba y en que no estaba. Era el mismo proceso que habría aplicado a cualquier problema que requiriera conocimiento preciso del terreno. Era la forma en que había aprendido a prepararse para las cosas que importaban. La tarde del 17 de junio llegó al apartamento a las 6. Llamó al interfono. Cristóbal preguntó quién era. Aurelio dijo su nombre. Hubo un silencio de varios segundos. Luego el zumbido de la puerta. Subió las 3 plantas. Cristóbal estaba en el umbral. Había envejecido más de lo que los años justificaban. Tenía la cara de alguien que lleva mucho tiempo viviendo bajo presión y que esa presión se ha ido depositando en los rasgos como un sedimento. No era la cara del monstruo que los titulares necesitan para explicar lo que ocurre. Era la cara de un hombre que Aurelio habría reconocido en cualquier parte como su hijo, aunque hubiera pasado 2 años sin verlo. Eso fue lo más difícil, no lo que vino después. Ese segundo en el umbral. Entraron. El apartamento era pequeño y ordenado con la meticulosidad de quien vive solo, y ha convertido el orden en el único control que le queda sobre su entorno. Cristóbal le ofreció café. Aurelio dijo que no. Se sentaron. Cristóbal en el sofá, Aurelio en la silla frente a él. Lo que Aurelio le dijo durante los 20 minutos que siguieron era lo que había elaborado, no de forma improvisada, sino con la misma atención que ponía en todo lo que elaboraba. Le habló de Elena. Le dijo que su madre había muerto sin poder reconciliar lo que él era con lo que había sido para ella. Le dijo que él tampoco había podido reconciliarlo. Le dijo que había leído todo lo que había podido leer sobre lo que era su hijo, sobre las probabilidades reales de que lo que su hijo era cambiara, sobre lo que el sistema podía y no podía hacer al respecto. Y le dijo que sabía que Cristóbal había buscado a otros niños en esos 2 años, no como acusación sin base, sino porque lo sabía. Tenía la información. No podía usarla en el sistema porque la había obtenido de formas que el sistema no podía reconocer, pero la tenía. Cristóbal no lo negó. Eso fue lo último que Aurelio necesitaba saber. Lo que ocurrió en el apartamento del barrio del Oeste en la tarde del 17 de junio no fue un momento de rabia. No fue un hombre que se desborda. Fue la ejecución de algo que había decidido con la misma frialdad metódica con que había tomado todas sus decisiones importantes. Fue el acto más deliberado de una vida llena de actos deliberados. Cristóbal Vidal murió en su propio apartamento. Tenía 41 años. Aurelio llamó a emergencias desde el teléfono de Cristóbal antes de salir del apartamento.
Dijo su nombre. Dijo la dirección. Dijo lo que había ocurrido. Esperó en el rellano de la escalera hasta que llegaron los agentes. Cuando le preguntaron si había sido él, dijo que sí. Cuando le preguntaron por qué, dijo: «Ya lo explicaré todo, pero ahora mismo necesito que alguien vaya a ver cómo está mi nieta». El caso llegó a juicio con tribunal del jurado, como correspondía a la tipificación del delito. 9 ciudadanos seleccionados al azar, una fiscal con 15 años de experiencia, un abogado defensor que Aurelio había elegido no por ser el más brillante de los disponibles, sino por ser el más honesto cuando le explicó su filosofía, que no iba a mentir, que no iba a alegar enajenación mental porque no estaba enajenado, y el jurado lo sabría, que iba a decir exactamente lo que había hecho y exactamente por qué lo había hecho, y que confiaba en que el jurado fuera suficientemente inteligente para entenderlo. El abogado defensor le dijo que esa estrategia era la más arriesgada de todas. Aurelio le dijo que también era la única que tenía sentido. El juicio duró 8 días. Los primeros 3 los dominó la fiscal. Construyó el caso con la solidez que tenía. Los hechos no estaban en disputa. Aurelio los había narrado con precisión milimétrica en su declaración inicial. Lo que la fiscal tenía que demostrar era la premeditación, que era evidente, y la ausencia de causa justificante dentro del marco legal, que también lo era. Era un caso técnicamente sólido. El crimen existía, la intención existía, la causalidad existía. El derecho penal tiene un vocabulario para ese conjunto de elementos, y ese vocabulario conduce a una conclusión. Pero los hechos técnicos no son toda la realidad, y la fiscal, que era buena en su trabajo, sabía que los jurados son seres humanos y no máquinas de clasificación jurídica. Sabía que 8 días de juicio iban a poner frente al jurado no solo los hechos del crimen, sino toda la historia que conducía a él, y que esa historia tenía una complejidad que el vocabulario del derecho penal no podía absorber completamente. Declararon los peritos. La psicóloga forense que había evaluado a Cristóbal durante el proceso por el abuso de Alba declaró que su perfil encuadraba en el patrón de los agresores sexuales a menores con alta tasa de reincidencia documentada, que los programas de tratamiento que había completado formalmente tenían una eficacia limitada en perfiles como el suyo, que en su opinión clínica el riesgo de reincidencia era elevado, que lo había indicado en su informe, que ese informe estaba en el expediente y que el tribunal que había decidido la suspensión de la condena había tenido acceso a ese informe al tomar su decisión. La fiscal hizo cuanto pudo para acotar el alcance de esa declaración. El daño estaba hecho, declaró la trabajadora social que llevaba el seguimiento de Cristóbal. Declaró que en sus visitas no había observado signos de preocupación, que cumplía con todas las condiciones, que su comportamiento externo era el de alguien comprometido con el proceso de rehabilitación. El abogado defensor preguntó cuántas visitas habían sido, cuántas horas en total de observación directa, qué herramientas tenía para evaluar lo que ocurría en el tiempo entre visitas. Las respuestas eran las que eran. El sistema hace lo que puede hacer con los recursos que tiene. El 4.º día, declaró Beatriz. Fue el día más difícil del juicio para todos los que estaban en la sala. Beatriz declaró con la compostura de alguien que ha procesado el trauma lo suficiente para hablar de él sin derrumbarse, pero no tan lejos de él, como para que las palabras no pesen lo que pesan. Describió lo que había observado, lo que la evaluación forense había determinado, lo que la psicóloga que trataba a Alba le contaba de las sesiones, lo que Alba le había dicho a ella en momentos que no eran sesiones terapéuticas, en la ducha, en la cama por la noche, con las palabras sencillas y exactas que usan los niños cuando por fin encuentran el momento y el lugar donde decir lo que han callado. Cuando el abogado defensor le preguntó cómo era Alba ahora, cómo estaba, Beatriz tardó un momento antes de responder, no porque no supiera qué decir, sino porque lo que iba a decir necesitaba un momento de preparación. Lo que dijo fue que Alba era una niña con mucha vida y mucho futuro, que estaba trabajando muy duro, más duro de lo que una niña de 8 años debería tener que trabajar, para recuperar algo de ella misma que le habían quitado, que lo estaba haciendo, que ella creía que lo iba a lograr, pero que lo que le habían quitado no iba a estar nunca completamente de vuelta, que hay cosas que no se recuperan del todo, que cualquier padre lo entiende. 9 jurados la escucharon, todos eran padres o madres, o abuelos. No era estadísticamente inevitable, pero sí estadísticamente probable.
Y esa probabilidad es parte de cómo funciona el tribunal del jurado. No juzgan solo con la cabeza, juzgan también con la experiencia de haber sido ellos mismos alguien que ama a un niño y que sabe, de forma visceral, y no solo intelectual, lo que significa que alguien dañe a ese niño. El quinto día, declaró Aurelio, entró a la sala con la compostura de alguien que ha decidido que va a decir la verdad completa y que esa decisión lo ha librado del peso de tener que gestionar ninguna otra cosa. Cuando tienes que mentir o manipular o construir una versión, hay una energía que se va en eso. Cuando has decidido decir todo, esa energía queda libre. Se sentó. El presidente del tribunal le recordó sus derechos. Aurelio dijo que entendía sus derechos y que quería declarar. Lo que siguió durante las 3 horas de declaración y contrainterrogatorio fue lo que los abogados que estaban en la sala describirían después como uno de los testimonios más extraordinarios que habían escuchado en un tribunal. No por su dramaturgia, por su ausencia de dramaturgia, por la calidad de pensamiento de un hombre que llevaba 34 años enseñando a articular ideas complejas y que ahora articulaba la idea más difícil de su vida con la misma precisión, la misma honestidad, la misma atención al detalle y a los matices que había aplicado siempre a todo lo que explicaba. No pidió clemencia, no describió un estado emocional que lo hubiera desbordado, no construyó la imagen del padre desesperado porque no era eso. Era exactamente lo contrario, un padre que había procesado todo lo que había procesado con plena conciencia, que había llegado a una conclusión con plena conciencia y que la había ejecutado con plena conciencia, y que ahora explicaba el proceso con la misma plenitud de conciencia. Habló de la primera denuncia cuando Cristóbal tenía 17 años. Habló de los años de silencio que siguieron y de por qué ese silencio le pesaba como el error más grave de su vida. Habló del expediente que había buscado, de los casos que el sistema no había podido procesar, de lo que eso decía sobre el tiempo que su hijo había tenido para dañar a otros, mientras el sistema lo seguía con visitas periódicas y formularios de cumplimiento. Habló de Elena, habló de Alba, habló de lo que había leído y de las conclusiones a las que había llegado. Habló de los 4 meses de preparación, habló de la conversación en el apartamento, habló de lo que Cristóbal no negó, y cuando la fiscal le preguntó, en el contrainterrogatorio, si creía tener el derecho de hacer lo que había hecho, Aurelio respondió con una distinción que el abogado defensor no había preparado con él, que salió de Aurelio solo, de ese hombre que había pasado la vida enseñando a sus alumnos que el pensamiento preciso importa. Dijo, no creo que tenga ese derecho. Creo que el derecho no existía. Creo que lo que existía era una responsabilidad. Y que a veces la responsabilidad y el derecho no van de la mano. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Lo acepto. Y asumo las consecuencias de haberlo transgredido. Pero la pregunta que me hago, y que le pido al jurado que también se haga, no es si tenía el derecho. Es si lo que yo sabía, con la certeza con que lo sabía, me dejaba alguna otra opción que no produjera una víctima más pequeña y más inocente que yo. La sala tardó varios segundos en producir algún sonido. La fiscal hizo lo que tenía que hacer. Fue competente, fue honesta, fue firme. Argumentó que el Estado de Derecho no puede tolerar que cada ciudadano decida cuando el sistema ha fallado lo suficiente para justificar tomar la justicia en sus manos. Que ese principio, aplicado de forma generalizada, destruye el único sistema que protege a todos, incluidos los más vulnerables. Que la ley existe precisamente para que las decisiones sobre la vida y la muerte no dependan del criterio subjetivo de una sola persona. Era un argumento correcto. Era el argumento necesario. Y el jurado lo escuchó con la atención que merecía. El abogado defensor respondió con algo más simple y más difícil de rebatir, que el Estado de Derecho también existe para proteger a los más vulnerables, que cuando falla en esa protección de forma documentada y repetida, hay una grieta, y que la pregunta sobre qué ocurre en esa grieta no tiene respuesta cómoda, pero tiene consecuencias reales en personas reales con nombres reales. Pronunció el nombre de Alba. El jurado deliberó durante 2 días y medio. Nadie que conociera el caso esperaba ese resultado. No era estadísticamente probable. La culpabilidad de los hechos era indiscutible. La premeditación era indiscutible. En teoría, el veredicto debería haber sido sencillo, pero los jurados son seres humanos, y los seres humanos, cuando tienen la información completa de una historia,
A veces producen respuestas que los sistemas no habían calculado. No por irracionalidad, por una racionalidad que opera en una dimensión que los códigos penales no pueden codificar completamente. La dimensión de lo que se considera justo cuando todo el contexto es visible. El veredicto fue de no culpabilidad. 9 personas que no se conocían, seleccionadas al azar entre la ciudadanía de Salamanca, escucharon 8 días de juicio y llegaron a la conclusión de que Aurelio Vidal Serrano no era culpable del crimen que había cometido, no en el sentido de que no lo hubiera cometido, en el sentido de que, habiendo escuchado todo, no podían declararlo culpable. El jurado tiene ese poder. Es el poder más antiguo y más humano del sistema judicial. La posibilidad de que 12 o 9 ciudadanos corrientes miren a un acusado, miren los hechos, miren todo el contexto y digan: no podemos. La ley llama a eso veredicto. Los juristas debaten si es un fallo o una virtud del sistema. Los ciudadanos que lo viven lo llaman justicia, aunque la justicia no siempre y en todos los casos sea eso. En este caso, 9 personas decidieron que era eso. Aurelio Vidal Serrano salió del tribunal el día de la lectura del veredicto, con la misma compostura con que había entrado 8 días antes. No hubo euforia, no hubo colapso de alivio. Agradeció a su abogado. Estrechó la mano del presidente del tribunal cuando éste lo instruyó sobre las implicaciones del veredicto. Salió al pasillo. Beatriz estaba allí, con Alba. Habían venido ese día sin que Aurelio supiera que iban a venir. Beatriz le dijo que quería que Alba lo viera, que quería que su hija viera a su abuelo. Alba tenía 8 años. Miró a Aurelio con los ojos grandes de los niños que están procesando algo que los adultos les han explicado de forma que un niño pueda asimilar, pero que aún así pesa más de lo que ninguna explicación puede aliviar del todo. Y luego abrió los brazos. Aurelio se arrodilló, la abrazó. Olía a niña, a champú de niña y a abrigo de niña, y a esa mezcla específica que solo tienen los niños, y que no tiene nombre, pero que cualquier persona que ha tenido un niño cerca reconoce de inmediato como algo que pertenece a la infancia, y solo a la infancia. La abrazó durante un tiempo que ninguno de los presentes midió. Cuando se levantó tenía los ojos húmedos. No lloró, o lloró de la única forma que Aurelio Vidal podía llorar, hacia adentro, sin que se viera, con el control de un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida gestionando sus emociones con la misma meticulosidad que gestionaba todo lo demás. Beatriz le preguntó si quería tomar un café. Le dijo que sí. Caminaron los 3 por la calle que salía del Palacio de Justicia. Aurelio llevaba a Alba de la mano. Ella llevaba una mochila con un dibujo de una tortuga en la espalda. Hay algo en esta historia que no encaja en ninguna columna simple del debate que generó, y que todavía genera, porque los casos que producen absoluciones en circunstancias como esta no cierran el debate, lo abren, lo empujan hacia territorios donde el derecho no tiene mapa completamente dibujado. Los que creen en el Estado de Derecho como el único mecanismo legítimo para administrar la justicia señalan correctamente que el veredicto de ese jurado fue una anomalía, que si todos los casos similares produjeran el mismo resultado, el sistema judicial sería irrelevante, que la legitimidad de los tribunales depende de su capacidad para aplicar la ley de forma consistente, y que la consistencia requiere que los hechos probados produzcan consecuencias predecibles. Tienen razón. Los que miran a Alba y piensan en lo que le ocurrió y en lo que podría haberle seguido ocurriendo y en el registro de lo que el sistema había hecho y no hecho antes de que Aurelio hiciera lo que hizo, esas personas se sientan en la incomodidad de saber que el argumento anterior es correcto y al mismo tiempo sentir que hay algo que ese argumento no puede absorber completamente. Esa incomodidad tampoco tiene razón de forma automática. Los instintos no son siempre correctos. Lo que se siente como justicia no es siempre lo que es justo. Y confiar en los instintos colectivos para administrar las consecuencias del crimen es exactamente la alternativa al sistema de derecho que produce los peores resultados históricos cuando se aplica a escala. Lo que este caso hace, lo que hace de forma que resulta imposible ignorar si se conoce completo, es señalar la grieta. No el fracaso de la ley, no la perversión del sistema, la grieta. El espacio entre lo que la ley puede y lo que el daño real requiere. El espacio donde viven Beatriz y Alba
y todas las personas que el sistema ha protegido de forma insuficiente, con plena conciencia de su insuficiencia. Esa grieta no la cierra ningún veredicto. No la cierra la condena de Aurelio, que habría sido justa. No la cierra su absolución, que fue lo que el jurado decidió. La cierra, si algo puede cerrarla, el trabajo largo y difícil de construir sistemas de protección que lleguen donde los sistemas actuales no llegan, que tengan recursos donde los recursos escasean, que tengan herramientas donde las herramientas fallan, que no dejen el espacio donde los padres se quedan solos con lo que saben y sin nada más que hacer con ello. Ese trabajo no es dramático, no tiene titulares, no tiene el peso narrativo de un juicio que dura 8 días y produce un veredicto que nadie esperaba. Pero es lo único que importa de verdad una vez que se ha terminado de escuchar esta historia. Aurelio Vidal Serrano tiene 67 años. Vive en la casa de Salamanca. El jardín que hizo con Elena sigue allí. Lo cuida. No con la nostalgia del hombre que preserva algo que ya no tiene sentido preservar. Con la costumbre de quien sabe que las cosas que uno cuida son una forma de seguir siendo quien es. Ve a Beatriz y a Alba los sábados por la mañana. Van al mercado juntos. Aurelio carga las bolsas. Alba le explica cosas que ha aprendido esa semana en el colegio con la urgencia informativa de los niños de 8 años que han descubierto que el mundo tiene más datos de los que caben en un día y que hay que contarlos antes de que se olviden. Aurelio la escucha. Hace las preguntas correctas. Tiene esa cualidad de los buenos maestros, la de hacer que quien habla sienta que lo que dice importa. Alba lo siente. Se nota. El cajón de la mesilla de noche sigue teniendo la foto. La del niño de 5 años a hombros del padre, los dos mirando al mar, el niño con los brazos abiertos como si estuviera volando. Aurelio no la ha tirado. Tampoco la ha puesto de vuelta en algún lugar visible. Está en el cajón, en el mismo lugar donde la puso la noche antes del juicio. No la mira, pero sabe que está ahí, y de momento, eso es lo que puede hacer con ella. Lo que queda de esta historia no es una lección. Las lecciones simples son para historias simples. Esta historia no es simple. Tiene capas que se contradicen y que son todas verdaderas al mismo tiempo. Tiene un crimen que ocurrió y que el sistema no condenó. Tiene un sistema que falló y que no estaba construido para fallar. Tiene un niño que existe y que va al mercado los sábados de la mano de su abuelo. Tiene un hombre muerto que era el hijo de ese abuelo y que había dañado a esa niña, y que el expediente documenta que había dañado a más personas antes. Todo eso es verdad, todo al mismo tiempo, sin que ninguno de esos elementos cancele a los otros. Lo que sí hay, en el fondo de esta historia, es la pregunta que Aurelio formuló en la sala del tribunal y que no tiene respuesta que satisfaga a todo el mundo. ¿Qué se hace con lo que sabes cuando lo que sabes no tiene ningún camino disponible que lleve a ningún lugar seguro para nadie? No hay respuesta correcta y universal. Hay respuestas que existen. La que Aurelio dio es la que este expediente documenta. Lo que cada persona que escucha esta historia decide hacer con esa pregunta es su propio territorio, no el de este canal. Este canal solo pone la historia en sus manos, completa, con todo lo que tiene y con todo lo que pesa. Lo que se hace con ella después es cosa de cada uno. Estas historias existen porque alguien tiene que contarlas, sin titulares de 3 palabras, sin la reducción que convierte a las personas en categorías, con el tiempo y el detalle que los seres humanos merecen cuando sus vidas son más complejas de lo que cualquier clasificación puede contener. Si crees que eso importa, ayúdanos a que lleguen más lejos. Suscríbete al canal. Aurelio Vidal Serrano guarda la foto en el cajón. Va al mercado los sábados. Cuida el jardín. Y cuando Alba le explica algo que aprendió esa semana, la escucha con toda la atención que tiene. Que es mucha. Siempre ha sido mucha. Eso es lo que le queda. Y con eso, de momento, hace lo que puede.